El doctor Emilio Restrepo nos acompaña a esta hora de la tarde. Él es médico, especialista en ginecología y obstetricia, para hablar del tema de la planificación familiar. No solamente creo que deberíamos tocar el tema de la planificación familiar, sino también importante el recalcar el cuidado que se debe tener frente a las enfermedades de transmisión sexual, y que no solamente es un tema de tener o no tener hijos, sino también de autocuidado y de pronto prevenir enfermedades que pueden ser mucho más graves en muchos de los casos. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, niñas, por la invitación. ¿A qué edad están comenzando las población colombiana a tener relaciones sexuales? Estamos sorprendidos de la cada vez mayor precocidad de nuestra población juvenil. Hemos reportado embarazos hasta de 12 años, pero no es un dato aislado ni es un accidente, es un problema de orden público, es uno de salud pública, porque estamos enfrentados a que la población está empezando la actividad sexual con un promedio de edad muchísimo menor a lo que antes se utilizaba. Entonces, en este momento, como son niñas que tienen poca información, poca vigilancia, porque son hijos de hogares destruidos o de madres trabajadoras, o no tienen la presencia del padre, o están en poder de un tercero, o están en poder de hogares de paso, entonces no tienen la suficiente educación, prevención, y se están exponiendo desde muy temprano en su vida a la actividad sexual. Eso nos lleva como causa natural y directa al embarazo no deseado, al embarazo en adolescentes, que es una verdadera epidemia, un problema de salud pública que tiene preocupadísimo al gobierno. Bueno, pero yo creo que para hablar de embarazo adolescente tendríamos que entrar en cuestiones sociales mucho más profundas que simplemente la planificación familiar. Total. Como usted decía, doctor, pues son producto de hogares muchas veces destruidos, en otras ocasiones tienen el acompañamiento del padre y de la madre, pero pues hay otras circunstancias o situaciones que los lleva a eso. Pero hablemos específicamente de la epidemiología. ¿Cuántos embarazos no deseados hay al año en Colombia? ¿Se tiene un dato preciso? Hay un dato estimado, hay una aproximación teórica que se reflejó en un estudio de la Universidad de Caldas en asocio con la Universidad de Antioquia, y se suponía que el 80% de los embarazos que se daban en nuestro medio eran no deseados. No 80. Vamos a decir que eran rechazados, sino que eran no programados. Ajá. O sea, una cifra escalofriante. No necesariamente quiere decir producto de una violación o producto de una decisión inadecuada. Sí, podría ser en un matrimonio normal, pero no lo están buscando. No programado. Es que la clave es la programación. Si usted establece una programación, va a impactar profundamente el fenómeno. Si no la programa, se enfrenta a lo que ustedes decían ahorita, cambios súbitos de vida, cambios con impacto económico, con impacto social, con abandono, con depresiones, con una cantidad de problemas. Entonces, la gran mayoría de los embarazos de nuestro medio, es la gran sorpresa, es no deseado. Ahora, la mitad de esos embarazos ya, una vez presentados, se asumen. Ajá. Como una buena noticia. Como una buena noticia. Ya la otra gente optará por el aborto o por el rechazo, o seguirán adelante con el embarazo. Pero es el impacto de la cifra, el ¿cierto? 80%. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque programas de gobierno hay. En los colegios se enseñan planificación, información está a la mano. ¿Qué está pasando? Porque no están accediendo a la planificación familiar. No hay la suficiente cobertura, la suficiente información es posible que esté en el ambiente, en las redes sociales está, en el internet, en televisión, en la prensa está, pero muchas veces no se incorpora dentro de la forma de actuar del individuo. O sea, la población sabe que si hay actividad sexual sin planificación, está la posibilidad del embarazo no deseado. Y con el conocimiento se detiene la actividad sexual sin la protección. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de impactar desde el núcleo primario, que es el hogar, educando primero a las madres. Sabemos que si tenemos madres educadas, es posible que tengamos hijas educadas. Lo mismo con los maestros. Si desde temprano rompemos el tabú y le estamos hablando a los maestros del impacto que la simple información podría tener. Y tercero, estamos tratando de que tengan el acceso a la protección. Y el acceso se logra buscando el preservativo, buscando el método, consultando al centro de salud, consultando a la EPS y dándole los métodos, los múltiples métodos que tenemos para ofrecerle a la población. No hablamos de quienes tienen acceso a todo tipo de método de planificación, porque yo creo que esa población ya está más que cubierta. Hablemos de la población común, la que tiene el plan obligatorio de salud, muchas veces un EPS o también un CISBEN. Yo, con ese plan obligatorio de salud, ¿a qué tengo derecho? ¿Qué me cubre la seguridad social en términos de planificación familiar? Le cubre la mayoría del espectro. Primero, la promoción y la prevención. Está estipulado que las EPS tienen un presupuesto y en general el sistema de seguridad social tienen un presupuesto asignado para la promoción y prevención. ¿Qué es eso? Educación. Segundo, tenemos acceso a los métodos de planificación primarios, que son el proveer los anticonceptivos en forma oral,
en forma inyectada y en forma de dispositivos, unos con más facilidades que otros. Y también el acceso a los métodos quirúrgicos de planificación, en caso de que queramos acceder a ellos. Porque, eso es lo que nos cubre. Sí, nos cubre estos tipos de planificación, los métodos hormonales y los métodos de barrera de dispositivos. Da más dificultad que usted vaya a pedir un preservativo a una EPS, pero si usted va con indicación médica o con indicación del programa de planificación, a usted le proveen las pastillas, en genéricos, pero suficientemente probadas. Hablemos entonces de cuáles son esos métodos de planificación familiar y qué hace que de pronto yo escoja un método o escoja otro, porque también lo que pasa mucho es la automedicación, como en todo, yo tomo las pastillas que mi amiga toma, y eso no es bueno siempre. Sí, ¿de dónde surgen los métodos de planificación? Tratamos de entender de dónde surge el embarazo. El embarazo surge de la unión de dos células, la célula masculina, el esperma, y la célula femenina, el óvulo. Y el No óvulo... era la cigüeña. Verdad, caí en cuenta después. Perdió la plata en la universidad, amiguita. Y entonces, ¿qué busca la planificación? Que ese par de células, la masculina y la femenina, no se encuentren si queremos evitar el embarazo. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se encuentren? Entonces, lo más sencillo, que no haya la aproximación del esperma al óvulo. ¿Cómo lo evitamos? Que no entre a la cavidad. ¿Cómo no entra a la cavidad? A través de un método mecánico que es el preservativo. El condón. El condón sigue siendo eficaz, al mismo tiempo tiene el doble propósito de que previene en una buena medida las enfermedades de transmisión sexual y evita que se encuentren las dos células. Si no hay el preservativo, que sería lo ideal en esta mayoría de programas de planificación, entonces tratamos de que no se encuentren las dos células de otra forma. O evitamos la ovulación mediante los anovulatorios, que son los métodos hormonales que evitan que el óvulo cada mes produzca la ovulación. Entonces, si no producimos óvulos, nunca se va a encontrar con el esperma. Y eso lo hacemos con las pastas, lo hacemos con las inyecciones y lo hacemos con los métodos hormonales en forma de dispositivos, que pueden ser subdérmicos, puede ser en parches o puede ser intrauterinos. Entonces, no producimos la ovulación. Hay otros intermedios que tienen varios mecanismos y es, si se produce el óvulo, si se llega el esperma, pero por ejemplo las trompas no tienen un movimiento que se llama peristaltismo, que es el que permite unir una célula con la otra. O unos pelitos internos que se llaman las cilias no permiten que se barre ese ovulito. O un moco, que es el que coge el esperma y lo sube a encontrarse con el óvulo, no se produce. Esos son otros mecanismos. Entonces los métodos de planificación han hecho esto. Entonces, el uno no deja que llegue el preservativo condón, el otro no deja que se produzcan las hormonas, el otro no deja que la cavidad donde se va a unir y a formar el embarazo, que es el endometrio, la parte interna de la matriz, esté ocupado por un cuerpo extraño o tenga alterada la camita donde se iría a anidar ese producto. Es lo que hacen los dispositivos, es lo que hacen muchas de las hormonas, que puede que sí se unan las dos células, pero llegan allí, no se encuentran o no tienen forma de anidar. Y lo último son los quirúrgicos. Vamos a tapar unos conducticos que tiene el hombre en el conducto deferente, que tiene la mujer en la trompa, a través de las cuales pasan las celulitas, entonces no van a llegar a encontrarse. ¿Es revertible ese? Sí, es revertible, claro. Antes de hablar de efectividad, de qué tan efectivos son los unos o los otros, doctor, yo quiero hacerle una pregunta, porque es bien común encontrar en la consulta pacientes que dicen, no, doctora, a mí no me mande planificación, que a mí eso me engorda, a mí eso me da dolor de cabeza, eso tiene muchos efectos secundarios. ¿Es tan cierto todos los efectos secundarios que tiene la planificación familiar o los venimos arrastrando desde los 60, que las componentes eran completamente diferentes? Es real, como concepto genérico, que la mayoría de productos que se utilizan para la planificación familiar tienen efectos secundarios, pero no son ni tantos, ni tan malos, ni tan comunes a todos, como nos han hecho creer las vecinas, los educadores y los preceptores religiosos, porque el gran desprestigio del método viene primero de la gran contradicción que sufrió en los años 60 y 70 con la iglesia o con los maestros prejuiciados, y después con la reproducción de todos estos conceptos que se hacen a través de la tradición oral, de la leyenda urbana, del comentario de la vecina. Entonces es claro, las pastas o los anticonceptivos como principio genérico producen dolor de cabeza, pueden producir manchas en la piel o pueden producir problemas del peso. Eso como concepto es verdad, pero no en todos y cada vez menos. Por ejemplo, el anticonceptivo que se utilizaba en los años 70, de una alta dosis y de una combinación de algunas hormonas, a la mitad les daba dolor de cabeza y a la mitad les manchaba. Pero ese mismo producto modificaba su molécula a través de los años, cada vez más decantada
miligramo a microgramo la molécula, ya ni produce ni tanto dolor de cabeza, ya es mínimo, ni mancha, ya es mínimo, y antes por el contrario podría servir para la piel. Hay unos que sirven. Claro, hay unos que sirven, la drosperinona, la ciproterona, son productos que por el contrario luchan contra el acné y pueden servir para evitar el sobrepeso. No es que la adelgacen, pero no aumentan. Yo quiero, y tengo una pregunta aquí con otro de esos mitos con referencia a las pastillas anticonceptivas, y son de las pastillas que eliminan la menstruación. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Hay muchas de las mamás que le dicen, no se vaya a tomar eso, entonces, ¿qué pasa con eso? Se le queda esa sangre por allá metida. Sí. No, lo que pasa es que la menstruación es simplemente el reflejo de un efecto que las hormonas naturales tienen sobre la parte interna de la matriz, que es el endometrio. O sea, si la mujer no está planificando y hay un ciclo ovárico y la hormona sube y la hormona baja, el útero responde descamando como respuesta a esa subida y bajada de las hormonas. ¿Qué hacen las pastillas o qué hacen las hormonas? Hacen un ciclo menstrual falso, artificial, que imita al real, al normal, pero no lo reemplaza, en realidad. Entonces produce una falsa menstruación, que la ponemos es por tranquilidad de la mujer, porque mire que la menstruación producto del anticonceptivo es poquita, es escasa, es negrita, de mucho menos duración y de mucho menos cantidad, porque el anticonceptivo produce un ciclo falso, con una manipulación hormonal de la... O sea, es lo mismo que te venga o que no te venga. Es lo mismo que le venga o que no le venga. Ajá. Muchas pacientes cada vez más tranquilas, que se entiende cada vez más el proceso, dicen, siquiera no me viene la menstruación, para evitar esos cólicos tan terribles, esa incapacidad, esa pérdida de sangre que me llevó a una anemia, esa caída del pelo porque no me estarse estaba... uno cambiando, entrando al baño, preocupado por si está manchado. Son muchas cosas, doctor, que esto de ser mujer no es nada fácil. Es más, la mayoría de los modernos cada vez menstruan menos. Si usted coge algún endoceptivo de los que se aplican dentro de la matriz, o alguno de los que se aplican debajo de la piel, o de los que se toman ya con un producto ya más sofisticado, casi ninguna menstrua. Y si menstrua muy poquito, una vez al día. Las mujeres dicen, esto es una bendición. Me ahorro la incomodidad y me ahorro hasta el dinero de los tampones, claro. Doctor, ya, para terminar, la efectividad de cada método. Vamos en orden de arriba a abajo. Los más efectivos de todos son los quirúrgicos. La cirugía, tanto la tubectomía femenina como la vasectomía masculina, es la más efectiva, pero es la más radical. Entonces, y es de difícil, aunque usted me preguntaba si es reversible, pero hay que intervenir y genera costos importantes sin garantía. O sea, esa es ideal para las personas que ya tuvieron sus hijos y que ya decidieron que quieren cerrar la familia. Como un acuerdo con su reflexión y con su pareja y con su modelo de vida y con su proyecto de vida, decidieron que ya no es bueno para ellos como pareja o para ella como persona tener más hijos. Listo. Tenga uno, tenga 5, tenga 28, tenga 40 años. Simplemente decidió que no quiere tener más hijos. Método definitivo. Y el hombre más también recomendado. lo puede decidir. Por así. supuesto. Y estamos invitando a que el hombre también participe de esta decisión. Porque incluso es más fácil en el hombre y menos doloroso. En el hombre es más fácil, menos doloroso y más barato. Denos un cariñito, por favor. Sí, es cierto, pero hay que luchar contra un prejuicio muy grande. Uno trata de romper esto. Bueno. Además, nosotros toda la vida planificando, ya les toca después a ustedes. Ajá. Después siguen los métodos hormonales de depósito de larga acción, como son los endoceptivos que se aplican dentro del útero, son de 5 años o de 3 años también. Los endoceptivos son de 5 y de 3 años. Y son muy seguros, son de una alta eficacia y de una baja deserción. Después siguen las inyecciones, después las pastas, los dispositivos y por último el preservativo. Y el más malo de todos es el conocido, entre comillas, como método natural de la iglesia o del ritmo. Hay uno mejor que todo, se llama decir no, si no estás preparado. Ese se daña con el ron, pero eso no funciona. Pero es que, doctor, es no es ron. Sí, Olguita, es mejor que planifiquen. Yo no tomo ron. No, es mejor que de verdad, o sea, consulten, de ser necesario, tengan la asesoría a través de un especialista. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Y ustedes no se abstengan de consultar, que eso se lo puede cumplir su EPS, se lo puede cubrir el CISBEN, y es mejor pues consultar a tiempo que después de estar con un dolor de cabeza. Un hijo es una maravilla, pero es una responsabilidad para toda la vida y hay que tener una responsabilidad, no solamente como familia, sino también como ciudadano, como colombiano. O sea, ¿qué queremos de nuestro país? ¿Cómo lo queremos llevar? ¿Qué queremos de nuestro hogar? ¿Cómo lo queremos llevar? Es nuestra decisión y hay que hacerlo.